del turismo, y vinculando con lo que has dicho al principio, Ana, en el viaje está la parte de descanso, pero también puede haber otras partes que puede ser abrir horizontes. O sea, a mí a veces me cuesta un poco cuestionar, yo ahora tampoco estoy viajando prácticamente, pero es que viajo un montón. Y viajar me ha ayudado también mucho, o sea, me ha hecho conocer un montón de gente, de tener amistades, entonces como otros horizontes del descanso, otros horizontes del abrir miradas, no sé, entonces, bueno. Bien, no, está bien que enlacéis ideas. O sea, yo tengo muchas ideas sobre la mesa, muchas preguntas, pero creo que lo más interesante para la gente que está aquí hoy es que enlacéis ideas, así que adelante, Alicia. Me llamaba la atención cuando Pastor hablaba de la palabra éxito, porque es una palabra que a mí me genera una especie de urticaria, ¿no? Pero porque creo que no sé hasta qué punto el significante éxito es uno del que yo me quiera reapropiar, ¿no? Creo que éxito está ya muy vinculado a una serie de lógicas que tienen que ver con, bueno, con esta masculinidad, esta blanquitud, esta idea de lo urbano y esta idea del deseo homogéneo, que es por lo tanto el deseo burgués. Y en cuanto al éxito, bueno, creo que no sé si podríamos llamarlo un sistema de valores, no sé si sería éxito la palabra, pero efectivamente pasa por dar valor, ¿no? Dar valor a una serie de cosas a las que ahora mismo no se le está dando valor, como puede ser, bueno, la vida en los márgenes del deseo imperante, ¿no? Que es un elemento que creo que pone sobre la mesa, que efectivamente hay que tener cuidado con toda esta movida de la romantización de la pobreza, ¿no? O como esta re-romantización de lo kinky, ¿no? Que se ha dado últimamente por clases, bueno, burguesas. Y me llama la atención porque sí que es como, para mí es una palabra horrible la del éxito, pero entiendo que yo estoy intentando convencer a otros, no a mí misma, ¿no? Y que el activismo pasa también a veces por hablar en términos que igual a mí no me convencen, pero es que ya estoy convencida, ¿no? Y esto creo que también a mí me hace plantearme los tipos de activismo. Creo que tenemos unos activismos muy puros a los que les exigimos unas cosas como muy reales, pero es que no todo el mundo está en la misma movida que nosotras, no todos los discursos tienen que utilizar las mismas palabras y, no sé, el discurso que yo puedo darle a una chavala en una asamblea anarquista en una discusión no es la que voy a hacer con una persona en un comentario en Twitter, ¿no? O con unos chavales menores de edad. Yo trabajaba con chavales menores de edad que estaban en procesos de justicia juvenil por haber cometido agresiones sexuales a otras menores de edad, y a estos chavales yo no les hablo como podría hablarle a un pavo de 40 años, ¿no? Sobre lo que es ser un señor o no ser un señor, y esto es una cosa que creo que hay que tener en cuenta en esto de cómo hablar con, ¿no? En esto que mencionabas de masculinidad, blanquitud, urbano, hegemonizar, mira, el otro día estuve presentando el libro en Vallecas y hubo un momento en el que había una chica que había venido a la presentación que todo el rato me intentaba decir que cuál sería la opresión principal, ¿no? Y creo que esto es como ella insistía en que era la clase, y yo intentaba ponerle ejemplos de cómo la opresión y el privilegio dependen de la situación en la que estés. Es decir, en una situación puede ser que mi identidad venga más marcada por ser mujer cis, pero en otras situaciones viene más marcada por ser blanca, ¿no? Y entonces en una puedo vivir más opresión y otra más privilegio, y esto en términos de Donna Haraway sería situación, ¿no? Lo situado. Y a esta cosa de masculinidad, blanquitud, lo urbano, lo hegemónico, lo deseable, yo creo que ya podemos poner un nombre, igual que ellos nos han puesto a nosotras el nombre de lo woke. Esto es supremacismo. Y tenemos que empezar a volver a utilizar esta palabra, yo creo. O sea, es un supremacismo. Y es más fácil, yo creo, pensar si en estos términos, depende con quién hablemos, oye, hablar de supremacismo para intentar, digamos, como hacer converger los esfuerzos, ¿no? de lucha de clases o de luchas feministas, que muchas veces se separan en determinados debates, creo que podría ser una buena idea intentar hacernos converger a través de este significante. Y por último, me llamaba la atención, ¿no? Lo de qué cosas hacer, ¿no? En esto de cómo repensar el deseo. Yo creo que nosotras tenemos una ventaja que la derecha no tiene, y es que nuestras promesas pueden ser reales, pero las promesas de riqueza para todas nunca lo van a ser. Entonces creo que esto tenemos que empezar a caer un poco en ellos, es decir, la igualdad de una vida vivible sí es posible, lo que no es posible es que todas tengamos un Lamborghini en la puerta de casa. O sea,
el capitalismo se nutre de una desigualdad. Por eso, cuando los capitalistas nos venden que esa desigualdad puede desaparecer, nos están mintiendo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para sentarnos, ¿no?, y poder tener ese debate o esa discusión es precisamente tenerla haciendo cosas, ¿no? Creo que convencemos más. Yo me acuerdo de la moneda del Puma en Sevilla, ¿no? El Puma hizo que mucha gente que había sido expulsada del sistema laboral y por lo tanto también del sistema de crédito, oye, que volviera a entrar a través de una moneda social que reactivaba, bueno, redes laborales y comunitarias de una manera diferente. Eso hizo que esa moneda se volviera deseable, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe lo que es una vida vivible cuando la vive, ¿no? En la idea un poco que nos... Yo tengo aquí a la Virgi tatuada y me hacía mucha gracia lo de una vida propia, ¿no? Y pensaba, jolín, me acordaba de lo que decías ahora del Airbnb, lo de la habitación. Ostras, la habitación propia la convertimos en una cosa para alquilar. ¿No? Ok, exacto, para un alquiler y para que las demás no tuvieran una habitación propia. Y ahora estamos en una discusión que tiene que ver con si tenemos las condiciones para una vida vivible y propia, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es poner en valor que las apuestas que nosotras podemos hacer desde el decrecimiento, que podemos hacer desde las corrientes de izquierda o que podemos hacer desde el feminismo son promesas que sí que pueden tener lugar cuando las promesas del capitalismo son falsas, ¿no? Y esto creo que también hay como que ponerlo en valor. ¿Qué sucede? Que tiene que ver mucho con esta idea de la hegemonía, ¿no? Que parece que nada de lo que hacemos tiene sentido porque no hemos acabado con el euro. Nada de lo que hacemos tiene importancia porque no hemos acabado con el patriarcado. Bueno, es que hay otras maneras también de analizar qué es lo que hemos tenido, el éxito, ¿no? El éxito no tiene por qué ser hegemónico. Yo ya sé que igual no convenzo a todo el mundo, ¿no? Pero eso también tiene una validez, que creo que en esos términos un poco ser más amables incluso con el activismo, con cómo pensamos la militancia. Efectivamente, nos va a ser muy difícil acabar con un sistema capitalista teniendo un banco de tiempo, ¿no? Pero tú vas a hacer que una persona tenga una vida propia a través de ello, ¿no? Vale, es que no, igual abro otra idea y queréis cerrar alguna. Bien. No, porque anotaba lo que había dicho antes Ana Pacheco del debate en torno al descanso, que también has retomado luego tú, Amaya, y bueno, quería sacar el tema del salario, ¿no? Porque uno de los ejes de la jornada de hoy, ¿no?, que estaba puesto en el titular, era precariedad, y en muchos casos la precariedad viene por unos salarios insuficientes que no permiten el descanso. Y que, de hecho, como por ejemplo en el libro de Ana, hablas de que mucha gente que trabaja en el hotel no llega, o sea, tiene dificultades para llegar al fin de mes o tiene que compartir vivienda o alquilar en Airbnb porque con su trabajo de 40 horas semanales o incluso más no llega, ¿no? Y hablas de la cultura del ajetreo para hablar de esa pues multiempleo en muchos casos. Y luego también es una cosa que Pastora cuentas en tu libro, bueno, o que has hablado sobre ella alguna vez, como el chantaje del salario, ¿no? Y como el pueblo gitano muchas veces intenta salirse de ese chantaje y buscarse sus alternativas en este panorama de dibujar alternativas y visibilizarlas no con una mirada pesimista, sino como valorarlas en su justa medida y lo que nos aportan. Quería preguntaros sobre la situación del salario y cómo el salario cada vez más precario nos está llevando a todo esto, a ser capaces de imaginar horizontes de deseo, porque estamos tan cansadas, no llegamos a fin de mes, tenemos que subalquilar, no podemos viajar, no podemos descansar. Bueno, como el salario, que en un momento, hace unas décadas, fue pues fue aspiracional, ¿no? Quien tenía salario podía comprar una vivienda y podía tener un cierto nivel de consumo y de vida, pero ahora mismo ya eso ha desaparecido, ¿no? Y creo que en este análisis que estáis haciendo, creo que hablar de los sueldos es más que pertinente. Entonces, no lanzo una pregunta porque no sabría hacerla, pero bueno, no sé si queréis retomar la idea y compartir. Es Pastora la laboralista. Y todo verlo desde la renta y del trabajo. Ideas, ¿vale? Para abrir el debate, porque no puedo. Una de las cosas que yo más percibo desde mi
mi posición, tanto política como profesional, como mi activismo, es que, sobre todo sindical, ¿no? Cómo existe, no es que se abarata, no es que padezcamos precariedad porque se abaratan los salarios, es que se ponen en marcha un montón de mecanismos que nos abaratan los cuerpos y la vida y la energía vital, la energía que porta un cuerpo o la fuerza de trabajo en términos más marxistas, ¿no? Entonces existe una serie de mecanismos que hace que cada vez valgamos menos o que lo que hacemos valga menos, y eso es lo que hace que no podamos obtener renta. Por ejemplo, ¿qué es mecanismo? Yo siempre digo que uno de los mayores mecanismos que yo veo, por lo menos desde mi perspectiva, es cómo se abaratan los cuerpos, el racismo y los mecanismos del racismo, como la política de extranjería o la ley de extranjería. La ley de extranjería no es más que una herramienta legal o un marco político para abaratar cuerpos, abaratar energía y fuerza de trabajo, para que haya cuerpos que valgan menos, porque como estás chantajeada para obtener un permiso de residencia y trabajo, o para renovar un permiso de residencia y trabajo, o para acreditar renta suficiente para reagrupar a tu familia, pues estás dispuesta a trabajar mucho por muy poco y sin quejarte, ¿no? Y ocupar esos mercados laborales, esos nichos laborales, donde se tiene que trabajar muchas horas por poco dinero y además con poca conflictividad sindical, porque si no pierdes el trabajo, y perder el trabajo no es solamente perder la renta, sino que no puedes renovar la tarjeta, el permiso de trabajo, o no puedes obtenerla, o no puedes reagrupar la familia, directamente quedas expulsada de ese sujeto de derecho y ciudadano. ¿Me explico? Otra de esa toca a las personas migrantes, entonces esa no nos toca tanto, aunque sí que nos toca porque mientras mantengamos a miles de personas o a cientos de miles de personas en ese chantaje, en determinados sectores laborales nunca vamos a poder obtener mejores cotas de renta, porque cada vez que quieras conflictuar para que en el Starbucks te suban el sueldo o que se mejore el convenio, en el campo yo lo veo muy claro, siempre hay un grupo de personas dispuestas a trabajar por debajo del convenio o de no secundar la huelga porque están sometidas a este chantaje de la ley de extranjería. ¿Me explico? O sea, que la ley de extranjería también toca a la clase trabajadora autóctona, a las personas trabajadoras autóctonas. Ese es uno de los mecanismos que yo más veo. Otro, y el que sí que aquí, de lo que se está hablando en esta mesa, la deuda eterna. O sea, la deuda lo que hace es, o sea, el problema de la vivienda, aparte de que no tenemos casa o de que la casa no la vamos a tener pagada hasta los 70 años, es que tú vas a trabajar más por menos sin quejarte, porque estás chantajeada por la deuda, ¿no? Porque te está avalando tu familia, un alquiler o una compra, ¿no? Si no pago la hipoteca, no pierdo mi casa, la pierde mi madre también. Puede haber algo más perverso y más antivida. Así tú vas a aguantar horas extras, no vas a secundar la huelga, ni el paro, ni te vas a afiliar, porque estás bien cogida por los ovarios para no poder pelear, ¿no? La deuda es eterna. Ahora, o las nuevas deudas de la vivienda, que ya, bueno, además tienes que tener nómina para acceder al alquiler, ya sabéis, toda la perversión que hay. ¿Eso qué hace? Que aguante condiciones de sobreexplotación laboral o de explotación laboral sin poder luchar por tus derechos. ¿Me explico? Tu cuerpo es más barato en el momento que firmas una hipoteca y te está avalando tu madre. Acaba de bajar 10 pumas. 10 pumas. El precio de tu energía vital y de tus saberes y de lo que sabes hacer como trabajadora. Y las deudas van a seguir porque lo que pretenden esta cosa monstruosa es que todo cueste dinero y cada vez más dinero. Lo próximo será organizarnos en torno a la salud, porque ir al médico, las medicinas, ¿no? O si te tienen que operar de algo, también te va a suponer un endeudamiento. ¿Qué va a pasar cuando tengas que pagar 7.000 euros de deuda para tratarte un quiste? Pues lo que va a pasar es que vas a trabajar mucho por muy poco y sin quejarte. Cuando digo quejarte, conflictividad sindical, sin poder mejorar las condiciones. ¿Y qué pasa también? Que mientras exista mucha gente con 7.000 euros de deuda por un quiste, estoy hablando de un futuro distópico que está aquí, ¿no? Pues tampoco vas a poder hacer una huelga en tal centro de trabajo porque hay 5 trabajadoras que no te la van a secundar o que te van a estar sin quejarse por las horas extras porque es que tienen que pagar 7.000 euros para que te operen a ti o que operen a tu hijo, ¿no? Porque esta es la cosa monstruosa. Entonces, no es solo que cobramos poco, es que es lo poco que vale nuestra energía vital o nuestra fuerza de trabajo y todo el mecanismo de chantaje que existe para que esto sea así. Así desde mi perspectiva. Qué bonito, ¿eh? Pues, bueno, pues por eso las luchas no son solo sindicales, ni solo contra la regularización ya, ni son luchas únicamente por la vivienda, sino que se necesita alianzas amplias porque esta gente
también tienen sus think tanks y sus mesas como esta, y sus libros y sus espacios de pensamiento donde se juntan para ver cómo se organiza todo esto desde la reacción, ¿no? Desde el neoliberalismo. Por eso llamo a la alianza, porque es real. Ya está. Sí, yo por retomar el tema del salario, que creo que es fundamental y que además lo que te permite precisamente un hotel es acceder a ese micromundo en el que precisamente está todo ultra estratificado, puedes ver precisamente quiénes trabajan en oficinas, quiénes trabajan en los trabajos más manuales y dentro de los trabajos más manuales quiénes son las personas que hacen los trabajos peor remunerados, que son mujeres racializadas, y quiénes son en su mayoría quienes componen los sindicatos mayoritarios en estos hoteles, que de nuevo son sindicatos altamente feminizados y racializados. Entonces el hotel me permitía precisamente acceder a ese pequeño mundo en el que se explicaba muy bien ciertas lógicas. Yo pensaba un poco en unas pintadas que surgieron de forma anónima en una iglesia en Zaragoza, en Sástago, que esto lo leí en una tesis doctoral que es maravillosa, que es de Ana Fernández Cebrián, y en esta iglesia amaneció una mañana con una pintada que decía: llaman milagro al desarrollo, pero el milagro está en el reparto. Y esta para mí es la clave o algo que explica bastante bien de lo que hablamos en el caso del turismo y los salarios, ¿no? Es decir, aquí hay una propaganda masiva en los medios de comunicación cuando se dice hemos alcanzado el máximo número de visitantes y turistas, esta región es la más turística, ha llegado no sé cuántos millones de euros gracias a los turistas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer aquí es rastrear efectivamente quién se está llevando el dinero, ¿no? Porque desde luego no está en la gente que trabaja, que es porque es una industria especialmente precarizada. Yo creo que también enlaza un poco con algunas cosas que tú comentabas, Amaya, ¿no? No es que esto, por ejemplo, las compañeras que se movilizaron en las Canarias insistían mucho, no es turismofobia, sino que es caciquefobia. Y esto también explica en parte, ¿no? Que no es tanto el turismo en sí, sino el modelo actual que sustenta el turismo, ¿no? Que hace que efectivamente esa cosa milagrosa, que es la que se asocia el turismo, o la que se ha asociado tradicionalmente también en España, como pues esto, el desarrollo ha llegado, ¿no? Llegan las suecas, hay suecas en bikinis, estamos, ¿no? No era tan reluciente, ¿no? como pareciera, y precisamente lo que hay es detrás una estructura muy pauperizada. Yo una de las cosas que vi en el trabajo de campo también pues era algo también en parte inquietante, y era ver cómo las demandas por una mejora salarial se habían desplazado hasta el punto que casi parecieran subsidiarias. Es decir, llegaba hasta tal punto el hartazgo, el cansancio y un tipo de prioridades que tenían que ver con el propio cuerpo. Es decir, había trabajadoras, camareras de piso, que lo que necesitaban era no joderse la espalda antes que ganar más dinero, ¿no? Es decir, ese chantaje de forma tan perversa se veía de esa forma, ¿no? Es decir, había algo que tenía que ver con el cuerpo, con esos cuerpos que hacían posible esa estructura, como era el hotel, que de alguna manera, pues evidentemente se priorizaban por encima incluso de salarios que ya eran muy bajos. Entonces, el salario era evidente que estaba ahí. Sabían además, y se vivía con mucha indignación, ¿no? Cuando en grandes reuniones se celebraba que estaban al máximo de ocupación hotelera, ¿no? Y se felicitaban los directivos y qué bien lo estamos haciendo y estamos al 80% de ocupación todo el año, esto es un éxito, ¿no? Y lo curioso y lo llamativo era precisamente cómo podía ser que se repartiera de forma tan injusta esos beneficios estratosféricos, ¿no? Y yo creo que eso explica un poco también lo que queremos, los debates interesantes que se tienen que hacer en torno a las críticas turísticas, ¿no? Que precisamente seguramente podemos pensar, no sé si lo llamaría turismo también, no sé si quizá tenemos que inventar otro nombre, pero pues posiblemente podemos reapropiarnos de otras formas de descansar que no pasen por estas lógicas. Y esto lo enlazaba un poco por lo que tú decías, de que yo siempre intento salir de esta idea de la crítica al turismo desde un virtuosismo moral, ¿no? Del de yo no he viajado, tú has viajado, yo he viajado y creo que se debería viajar de esta manera, ¿no? Porque precisamente yo sí que creo que hay no soy tan necia, ¿no? de ignorar que existe una curiosidad humana natural, y yo creo que buena parte también de los lugares que visitamos lo hemos hecho por esta curiosidad innata, ¿no? del ser humano. Simplemente yo creo que el turismo, la industria turística, sí que es como
ampliación o multiplicación de todo eso. Es decir, del mismo modo que admito lo anterior, creo que hay una voracidad, una acumulación, que ahí es donde puede entrar ese deseo como mínimo cuestionable, ¿no? Hay incluso, pues críticos del turismo que llevan mucho más tiempo que ponen en duda incluso pues, la idea de que decidamos libremente dónde vamos muchas veces de vacaciones, ¿no? Es decir, que hay una falsa libertad incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay intereses hoteleros de promociones privadas que hacen que un destino se ponga de moda un verano en concreto por unos intereses absolutamente deliberados, planificados y estratégicos, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es interesante, como sin ignorar que evidentemente hay una parte de un descanso real y genuino, sin que el turismo dentro de la lógica capitalista pues sí que está pues de alguna manera, diríamos, emborrachado de sí mismo, depravado, ¿no? Y posiblemente hay esta voracidad, esta acumulación que solo se explica por ese deseo quizá más impuesto. Y todo esto me he ido un poco del salario porque quería un poco recuperar lo anterior, pero el salario yo creo que es fundamental para explicar el por qué tenemos que fijarnos en esta industria, ¿no? Es decir, en esta industria en la que se han sustentado muchas economías, ¿no? Generando pues, estos monocultivos turísticos, pero que estos dogmas o mantras que se han repetido, ¿no? El turismo es igual a riqueza, mantras que parecen incuestionables, algo que parece que si te metes con esto te tiran piedras, ¿no? ¿Cómo te atreves a meterte con la primera economía del país, de un país como es España? Pero que en cambio si ves un poco la letra pequeña te das cuenta de que hay mucha gente que malvive a costa del turismo. Yo, retomando el tema del salario, me apunto a ese punto de partida de lo del chantaje del salario. Yo en otros términos lo habría llamado quizá la esclavitud del salario, pero bueno, lo mismo da. Y me apunto también al tema de cómo se está vinculando esto ahora con el chantaje de la deuda, o sea, así solo por dejarlo enunciado, porque creo que va a venir, que está viniendo con mucha fuerza y que va a venir con más. Y es uno de los puntos donde creo que tenemos que aprender de compañeras de otras geografías y otros territorios, o las que están más en las periferias, que han vivido más este chantaje de la deuda, que nos va a través, en ese proceso de precarización de la vida nos viene arrollando. Pero bueno, partiendo de esto y de reconocer que sin salario en este mundo lo tienes muy mal para vivir, aunque intentes construir desde los márgenes, y totalmente también de acuerdo, retomando lo anterior, en la importancia de mirar otras formas de sostenimiento desde los márgenes, que se escapan a las lógicas imperantes. Pero bueno, en general somos esclavas del salario. Vale. Reconociendo esto, yo recuperaría la crítica interna que hizo el propio feminismo a su propia apuesta, que funcionó durante tiempo, de la emancipación a través del empleo. O sea, frente al cabreo histórico, claro, de, a ver, ¿y tú por qué a los señoros? ¿Y a ti por qué te pagan el curro y a mí no me pagan el mío? Y no tengo derechos sociales y no me jubilo nunca y no tengo autonomía vital y financiera. El reclamar un salario propio, el reclamar un trabajo asalariado. Entonces, esto tenía un cierto sentido, pero la estrategia de emancipación a través del empleo yo creo que se encontró con 3 límites clarísimos. Uno, lo que en un momento dado se llamó la política de tierra quemada. O sea, cuando algo es un privilegio, tú no accedes a él hasta que no deja de ser un privilegio. Entonces, accedes al empleo cuando el empleo deja de ser una fuente como segura de ingresos y segura de derechos, en un proceso que en un momento dado llamamos de feminización del trabajo. O sea, que cada vez más el mundo del empleo tenía las características del trabajo de fuera de mercado, históricamente hecho por las mujeres, de no sabes muy bien cuál va a ser tu salario, bueno, no me lío por ahí, pero entonces accedes al empleo en un momento en que el empleo deja de ser esa fuente segura y estable de ingresos y de derechos, en un contexto, o sea, en una política de tierra quemada. Segundo límite, la rearticulación en clave global y racial de la división sexual del trabajo. O sea, que es que para entrar al mundo del empleo alguien tiene que ocupar todo ese otro mundo de trabajos que hay que hacer, porque sin ellos la vida no funciona. Entonces, ¿cómo aquí hablamos de cadenas globales de cuidados, etcétera? Pero dicho de otra manera, es que no todo el mundo puede acceder al mundo del empleo como ese sujeto que quiere el mercado libre de cuidados y sin necesidades y sin responsabilidades. Entonces, para que eso exista, otras mujeres vienen a cubrir ese espacio. Y tercero,
dinero. Y a mí aquí me encantó el título de un libro de hace años, que era lo de, pero yo este trabajo, ¿para qué lo hago? Es como, pero esta mierda curro, o sea, esto es a lo que yo aspiraba. Entonces, la cosa del sentido social de lo que hacemos. Entonces, es que lo que no queremos realmente trabajo asalariado o queremos otras cosas. Entonces, yo creo que la pregunta está más bien en cómo podemos, y en un proceso feminista que hicimos hace años, hablábamos de destronar el empleo para bien vivir. Entonces, cómo quitarnos el trabajo asalariado del centro de nuestra organización socioeconómica. Y aquí nos vamos a preguntas muy grandes. Pero estas preguntas muy grandes creo que tienen que atravesar momentos concretos como, por ejemplo, ahora en Euskal Herria está el debate sobre un salario mínimo para Euskal Herria, porque el nivel de los precios son más altos, entonces se pide como, bueno, en el marco también de reivindicar capacidad de soberanía y etcétera. Entonces, yo creo que un salario mínimo para Euskal Herria, que va también un poco de la mano de la ley de la ILP de pensiones, o sea, todas las reivindicaciones que pasan por dinero, por salario, yo creo que hay que tenerles cuidado en el sentido de que si no las entramos bien, creo que hay un riesgo de legitimar el hecho de que la vida esté mercantilizada, de que para vivir necesitemos comprar. Entonces, que los básicos de la vida estén en manos del mercado y que tú entonces tengas que vender tu fuerza de trabajo en el mercado para con ese salario acceder a lo que debería ser propiedad del común y hecho en lo común. Entonces, creo que hay un riesgo de legitimar esa mercantilización de la vida. Creo que también hay otro riesgo cuando las luchas van en torno al salario de perpetuar las desigualdades salariales, si no tenemos mucho cuidado en cómo hacemos la lucha por el salario, porque cuando decimos, pues una subida salarial, como la inflación ha sido no sé cuánto, se pelea porque la subida salarial sea de no sé cuánto, y es como, ¿y para todo el mundo igual? ¿Ganes lo que ganes? Entonces, un riesgo muy grande de perpetuar desigualdades salariales también. Entonces, luchas por el salario en el marco, yo creo, a ver, que lo digo en personal, pero esto viene también de un proceso que hicimos juntas de cómo nos situábamos frente a la inflación y el encarecimiento de la vida, ¿eh? En qué medida apostábamos por subidas salariales o por otras cosas. Y decíamos, vale, apuesta por subidas salariales sí, pero en un marco donde la lucha muy fuerte sea por desmercantilizar la vida. Porque no se trata tanto de que subir el salario de las trabajadoras de ayuda a domicilio, sino porque es que el servicio de ayuda a domicilio no puede estar en manos de empresas privadas, es que tiene que estar en manos de lo público y la gente que lo recibe no tiene que pagar ni un duro porque tiene que ser parte de un derecho. Entonces, dentro de un marco de lucha por la desmercantilización de la vida, por lo público comunitario, dentro de un marco de lucha prioritaria por los sectores más precarizados, los más feminizados, los más racializados. O sea, si ponemos ahí el foco de la lucha, vale, pero es que si no podemos terminar peleando por las subidas salariales en los sectores que ya están mejor, porque son los que también más capacidad de incidencia política tienen. Y tercero, en un marco de revisión de las desigualdades salariales, porque, por ejemplo, y en un marco también de reivindicación de una reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario, como global, pero sí con revisión de desigualdades salariales, porque es que son... ¿Cuánto admitimos que un curro vale más que otro? O sea, ¿hasta dónde valen más? ¿Por qué no hablamos nunca del valor de los trabajos? Y en este sentido, termino ya diciendo, yo no sé cómo lo veis vosotras, yo creo que a menudo, desde los feminismos sobre todo, que tenemos mucha dificultad para hablar de dinero en concreto. O sea, lo de que el dinero es el sucio secretito. O sea, ¿y qué consideramos cada quien un salario digno? Esto, por ejemplo, montas una cooperativa y es un follón. O sea, ¿qué es un salario digno? O sea, ¿qué consideramos cada quien? Entonces, que necesitamos hablar de pasta más claramente. Me encanta eso porque me acuerdo de una frase que decía Cristina Morales, ¿no? Que era, dejad de enviarme mails con propuestas si no ponéis la cantidad de dinero que me vais a pagar en el asunto del mail, ¿no? O sea, yo paso por una, creo que, bueno, ¿no? Quienes nos dedicamos un poco al final a este mundo de la cultura o como se diga, ese momento, a mí me gusta mucho esto del dinero en términos freudianos porque se entiende que es un objeto anal, ¿no? Que está así, es un objeto, una cosa escatológica, y creo que en estos momentos, esos momentos en los que, ¿cómo le digo en un mail que cuánto me va a pagar, ¿no? ¿Cómo lo digo, no? De tal manera que no suene a un pedo, ¿no? Podría decirse así en términos freudianos, pero bueno, me llama la atención porque efectivamente creo que hay toda una cuestión sobre de qué manera, cómo, cuándo y con quién hablamos del dinero, ¿no? Como que es algo que deberíamos renunciar a las lavadoras, a los microondas, lavavajillas y el dinero, ¿no? Para ser auténticas rebeldes del sistema o una cosa así. Bueno, con respecto al tema de lo del salario, me venían tres cosas a la cabeza. Uno tiene que ver con la percepción del salario, ¿no? ¿Qué es o qué percepción podemos tener como sujeto a nivel también identitario?
los trabajos ya no dignifican. Creo que esta idea del trabajo dignifica, aquella idea también soviética, ¿no?, sobre el desarrollo del hombre a través del trabajo, pues bueno, ya han quedado bastante fuera, ¿no?, como mencionaba Amaya. Y es que claramente hay una cosa que tiene que ver con que no te puede dignificar el trabajo y tampoco un salario cuando no eres capaz ni siquiera de independizarte con él, ¿no?